Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko. Ni sentitzen naiz etxean egongo banintz bezala ez, etxean naolako eta etxean sentitzen naiz. Osea, nere etxean. Bueno, nere bizitza lehenengo eta behin zegoen jakiteko, sorte onona daukadana ez da. Osea, normalmente geure bizitzan bakizue mobilaik ez dago bigarren oportunitatea, nere kasuan bai. Nere kasuan, exekutibo izan ondoren, arlo pribatu naiz publikoan hemen gure herrian, guain unibertsitatean nago, eta unibertsitatean nire etxean. Azken batean, unibertsitatea bueltatzea izan da oso proiektu polita nietzat, ez da? Eta zentzu horretan, horrela ibilinaz, estatu batuetan, azken lau urte hauetan, estatu batuetako bi unibertsitatea horietan, Kolumbiako unibertsitatean gehi George Masoneko unibertsitatean, eta gero katedratiko gisa Interamerikanako unibertsitatean. Eta benetan oso posin nao, nere monduen. Hori bai, azken bola honetan, bakizu, hemen nere herrian bakarri bihotza, interes ekonomikoik ez, kobratu indut dolarretan, Amerikano esan naz, dolarretan, eta pagatu indut, zergak estatu batuetan naz Euskadin. Hori izan da nere bizitza, oso sumia da oain, baina errekuperatu indut nere bizitza, nere jendearekin egoteko, familiarekin egoteko, eta hori da gauzarik politena zeurazki bizitza honetan. Por lo tanto, simplemente deciros que después de 30 años de ser ejecutivo en la vida pública y en la vida privada, he vuelto a casa, he vuelto a la universidad. Conmigo se portaron muy bien, tanto mi partido, empresas de este país me ofrecieron la posibilidad de desarrollar su actividad aquí, pero yo les dije que no iba a ser nunca más ejecutivo, ni en la vida privada ni en la vida pública. Algunos no se lo creyeron, pero lo cierto es que aquí estoy y, por lo tanto, para siempre, fundamentalmente trabajando con dos conceptos. El concepto pueblo vasco, para mí igual me da Euskadi, Euskal Herria, Baskonia, lo mismo es, somos los territorios vascos, los territorios que hablamos la lengua navarra. Yo por ser a la vez soy navarro, y no se me olvida, y cada vez que tengo ocasión lo digo, aquí en casa mejor, ¿verdad? Aquí en casa, en esta casa, donde tantas veces me he reunido, le decía al director de este hotel, que creía que me daba la bienvenida de nuevo, le digo, pero si yo he estado aquí, yo que sé las veces que he estado aquí, en cuántos conciliábulos, ni me acuerdo. En fin, bueno, lo cierto es que estoy en la universidad y a vuestro servicio. Vine encantado, la vez anterior que en Navarralde me llamasteis, y también en esta ocasión estoy a vuestra disposición. Soy uno más de quienes trabajáis aquí por dar un poco de racionalidad a la presencia de este territorio hermano con protagonismo propio en esa construcción del pueblo vasco en el siglo XXI. Un pueblo que tiene tantos años de historia, pero que necesita construirse en el siglo XXI. Yo me he dedicado toda mi vida mi objetivo ha sido, primero en el ámbito de la economía y en el ámbito de la política, a poner este pueblo en el mapa, a poner su cultura, a poner su lengua. Ahora lo sigo haciendo desde la academia. Por eso al final veréis unas transparencias que os he sacado para que tengáis una idea de qué es lo que estamos haciendo en el Agirre Lehendakari Center, que es un pool, un centro de innovación y de investigación que tiene a estas dos universidades norteamericanas con las que he venido trabajando, la Universidad de Columbia, la Universidad de George Mason, y que desde el año pasado se ha incorporado también, por aquello de los de casa los últimos, la Universidad del País Vasco. Ya está, es un pool de 3 universidades que nos dedicamos a trabajar con dos conceptos. El concepto más antiguo, el concepto de pueblo vasco, y el concepto más nuevo, desarrollo humano sostenible. No solo la agenda económica, pero la agenda social y cultural, pero la agenda medioambiental. En definitiva, el abrazo entre lo más viejo, pueblo, y lo más nuevo, desarrollo humano sostenible. A eso es a lo que nos dedicamos desde el Instituto Lehendakari Agirre. Y mi conferencia, a partir de ahí, bidea jarraituz, zer da hori euskeraz, katea ez dela eten, euskeraz esaten dena, ez da? O sea, la cadena no se rompe. Nosotros tenemos 7.000 años de historia. Este pueblo tiene 7.000 años de historia. Cuando los estados y naciones de las que vamos a hablar hoy no existían, existía este pueblo, hace 2.000 años. Y hablábamos la lengua navarrón.
hablábamos en euskera. Yo no sé qué estados y naciones vamos a conocer dentro de 2000 años. No sé qué es lo que va a ser España, no sé qué es lo que va a ser Francia, no sé qué es lo que va a ser la Unión Europea, porque ninguna de ellas existía hace 2000 años. Pero sí sé que al igual que hace 2000 años, cuando todas estas realidades no existían, existíamos nosotros y nosotras. Yo sé que dentro de 2000 años, sea cual sea la figura jurídica que tengan estas realidades, España, Francia, Unión Europea, nosotros seguiremos existiendo. Por lo tanto, que no se pierda nunca la perspectiva en relación con este tipo de cuestiones. Bidea jarraitus. Hay que continuar el camino. Esta es nuestra obligación. Nosotros no vamos a ser capaces de desentrañar todos los problemas que tenemos por resolver. No, nos gustaría, incluso yo diría que teníamos derecho, ¿por qué no?, a verlos dentro de nuestra propia vida. Pero nosotros somos insignificantes en relación con la historia de un pueblo. Es bidea jarraitus. Nosotros seremos juzgados por avanzar un poquito, no mucho, un poquito, en esta realidad nacional de lo que consideramos nuestro pueblo. Bien, caminamos. Yo me preguntaban, recientemente viniendo a América hace 2 meses, para que entendáis un poquito las cosas sobre el derecho a decidir, porque esta es la figura, ¿no? A mí me tocó ponerme, yo soy ciclista, como sabéis, Sí, yo soy ciclista y corrí aquí, en Iruña, varias veces con nuestros equipos, y en Irurzun, y en las carreras por aquí. Entonces a mí me tocó esto, a mí me tocó tirar de un pelotón, con todo el aire en contra, tirar del pelotón. Hace 2 meses, viniendo a América, me encontré, allí en el cambio del tren en la T4 en Madrid, pues veníamos todos los aviones de América, 500 o 600 profesores, ejecutivos, tal. Me abordó una persona joven, yo creo que era un empresario, me abordó y me dijo, ¿usted es el Lehendakari Ibarretxe? Y le dije, sí, soy yo. Me dijo, pues a propósito de lo que está pasando en España, usted tiene la culpa de todo lo que está ocurriendo. Me dijo, usted tiene la culpa de todo lo que está ocurriendo. Y yo le dije, pues mire usted, en eso coincide usted con las cosas que me dicen la gente que me quiere. Entonces, él se quedó así como encendido y me dijo, pero yo soy español. Y le dije, y yo vasco. Y me dijo, ¿y nada más? Y le dije, ¿y usted es algo más que español? Y me dijo, pues mire usted, no le voy a dar la mano. Y cogió y se marchó. Bueno, sí, bueno, no pasa nada. Esto es, en definitiva, tirar del pelotón. A nosotros nos tocó, y a mí, liderar un proyecto en el que, bueno, abrimos una puerta. Las puertas no se abren a la primera, hay que dar varias patadas a la puerta para que se vaya abriendo. Nosotros abrimos un sirriquitu pequeñito, por el que han ido entrando otros, los catalanes entre ellos, y con la figura de aquella puerta, ¿verdad? De aquella puerta, del portazo, ¿verdad? Como queráis, del portazo, de la puerta, Tendremos que seguir insistiendo en la puerta, pero yo les dije aquello de, si ustedes creen que con esto se ha acabado, van ustedes listos. Esas fueron mis últimas palabras. Si ustedes creen que esto se ha acabado, con esta historia que hay aquí, esta especie de teatro, que estáis haciendo de 2 horas para decir que no, vais dados. Si creéis que vais a poder decir fácilmente que no a una parte del pueblo vasco, lo dije allí, en euskera y en castellano, a una parte del pueblo vasco, 2/3 partes del pueblo vasco son las que yo representaba, como lehendakari de la comunidad. Bien, en el año 2001, en definitiva, tenéis que tener la idea de por qué hicimos las cosas que se hicieron en aquel momento. Primero, pasamos del concepto de derecho a autodeterminación al derecho a decidir. ¿Por qué? Porque el derecho a autodeterminación había estado ligado, desgraciadamente, ¿a qué? A la violencia y a la independencia, cuando no son ni una cosa ni otra, es capacidad de tomar decisiones por ti mismo. Y transitamos a un concepto humano, esa fue la innovación que hicimos desde un punto de vista jurídico y político, transitar hacia el concepto del derecho a decidir, que hoy está en boga de todo el mundo. ¿Por qué lo hicimos? Porque el derecho a decidir es un concepto que no se puede desnaturalizar, porque en el propio concepto lleva la definición incluida. Se puede ligar derecho a autodeterminación a violencia, se puede ligar derecho a autodeterminación a independencia, porque es un concepto más indeterminado, pero derecho a decidir tu propia vida, no. Es muy claro en su formulación. Y en segundo lugar, transitamos del concepto de independencia al concepto de dependencia. Os lo explico. Transitamos de un concepto en el que permanentemente estamos invitados a un debate sobre la independencia, que es algo que no sabemos cómo pudiera ser.
Shakespeare decía que sabemos lo que somos, pero no lo que podríamos ser. Entonces, cuando tú debates acerca de algo que no sabes qué es lo que puede ser, perfectamente los medios de comunicación, a coro, españoles, lideraban aquello de esto es un proyecto de aventura, esto es un proyecto hacia la nada, esto es un proyecto que no tiene ningún sentido, esto es un empobrecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad es que lo que no debatíamos era sobre el concepto que realmente tenemos, es el de dependencia de España. ¿Es bueno ser dependientes de España y de la regulación que saquen sus Cortes Generales en materia de fiscalidad, en materia de educación, con leyes como las de Wert, etcétera, 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 en materia de sanidad, en materia de políticas industriales? Hemos visto que no, pero no solo los que, como yo, tenemos una editorial nacional vasca, no. Incluso otros que no teniendo una editorial nacional vasca dicen, oye, lo que hemos visto es que cada vez que las instituciones vascas en general han tenido más y más competencias, el nivel de vida, de calidad de vida que hemos tenido es mejor. Por lo tanto, lo que proponíamos es, bueno, no sabemos, como decía Shakespeare, sabemos lo que somos, no lo que podríamos ser. Lo que sabemos es que el modelo que tenemos, que es un modelo de dependencia de España, no es bueno. Porque nos lamina en Europa, porque hace que la lengua más antigua de Europa, la lengua navarrón, no sea lengua oficial de la Unión Europea, por ejemplo. Porque no nos permite tener nuestra propia exposición de cultura en el mundo propia, porque no nos permite tener nuestras propias selecciones. A mí me gustaría, con independencia de que perdiéramos, a una selección en el Campeonato del Mundo. ¿Por qué no? Y al respecto, por cierto, tenemos el ejemplo de la diáspora vasca, donde todos viven juntos. Te recuerdo que fui invitado a Argentina a hablar sobre el conflicto vasco en la Universidad de La Plata, y ahí intervino, estoy hablando del año 81, y allí intervino una catedrática de libre pensamiento vasco que dice, bueno, voy a presentar a este chico economista joven que viene de ahí, de Europa. Yo estaba trabajando con temas de la dependencia latinoamericana en la Universidad de Córdoba, y me dice, bueno, esto es el pueblo vasco, estos son los territorios, tal, los 7 territorios vascos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final yo intervino y dije, oiga, aquí vivimos todos juntos, decía, aquí vivimos todos juntos, tenemos nuestras actividades culturales, nuestras actividades políticas, nuestras actividades económicas, todas juntas, y yo me acuerdo que intervine en 30 segundos y les dije, oiga, ¿de qué conflicto quieren que les hable que ustedes no tienen? ¿Qué quieren, que les traiga yo el conflicto para que lo tengan ustedes aquí? Mejor lo que tengo que deciros es que estáis dando un ejemplo extraordinario a los vascos que vivimos a los dos lados de los Pirineos. Lo que sabemos es que la dependencia no es buena. Si la dependencia no es buena, no sé dónde tendrá que parar el autobús. Lo que sí sé es que si en este punto no estamos bien, si el modelo que tenemos de autogobierno no es bueno, hay que caminar. Ya veremos dónde paramos. Será donde nos dé a nosotros, donde queramos nosotros mismos parar. Ya veremos dónde paramos, pero no estamos bien en este punto. Ese era el segundo cambio que incorporamos en el año 2001. El problema de las democracias liberales, hablando de los catalanes, este es uno de las personas, de los ideólogos que está alimentando Ferran Requejo el modelo soberanista en Cataluña. No penséis que es una persona que viene del soberanismo, él no viene del soberanismo, él venía del autonomismo en Cataluña, pero a la vista de cuál ha sido la reacción de España negando la democracia y recortando permanentemente todas las competencias en materia de autogobierno, ha llegado a definir las democracias liberales en términos de decir que las democracias liberales son más liberales que democracias. Este es uno de los grandes problemas que hoy se presentan en el conjunto de los problemas que tenemos en Europa. Bueno, fijaros bien lo que ha pasado en los últimos tiempos con las sentencias que ha habido en relación con Cataluña. Adela Zúa, que es magistrada del Tribunal Constitucional, decía, preguntar por la secesión no es inconstitucional, puede serlo el vehículo en que se plantea. ¿En qué quedamos? Es, pero no es. Esto, en todo caso, forma parte de la declaración que se hace por parte del Tribunal Constitucional, que se parece como una gota de agua a la que se hizo en relación con el estatuto político vasco, el que yo presentaba en Madrid, o con la ley de consulta que yo presentaba para la comunidad en Madrid. Fijaros bien, se dice, se declara que las referencias al derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña no son inconstitucionales si se interpretan en el sentido que se exponen en los fundamentos jurídicos 3 y 4 de la sentencia. Es decir, que no es inconstitucional hablar del derecho a decidir siempre y cuando se acepte que es Madrid el que tiene, y sus Cortes Generales, la decisión última.
Y yo me pregunto, ¿y cuánto hemos avanzado sobre aquello que dijeron la ley del 25 de octubre de 1839, cuando decía, se confirman los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía? No hemos avanzado ni un paso. Estamos exactamente en la misma posición. No hemos avanzado ni un solo paso desde entonces en la aceptación de que hay una soberanía que no reside solo en las Cortes Generales, sino que residen en otras naciones, en otros territorios con poderes constitucionales. Bueno, esto debiera llevar a una autocrítica, ¿verdad? Yo aquí utilizo siempre la afirmación de Lino Akesolo, cuando dice bide okerretik zenbat eta azkarrago ordun eta okerrago. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Por el camino equivocado, contra más rápido, peor. Esa es la sensación que a veces tengo yo en relación con la reacción que España tiene a la hora de aceptar decisiones democráticas del pueblo vasco, del pueblo catalán. De modo y manera que solo esa cerrazón, o precisamente la cerrazón, a la hora de negarnos los derechos democráticos, es lo que está haciendo que el soberanismo gane posiciones de manera imparable, tanto en Cataluña como en el propio pueblo vasco. Y yo creo que eso, en la medida que se siga manteniendo, para nosotros puede ser muy pesado, pero va a seguir teniendo una importancia trascendental. Trascendental. Hasta tal punto, en algunas ocasiones yo suelo decir que seguramente ha hecho más sentimiento nacional vasco la negación de la democracia para el pueblo vasco que el propio Sabino Arana. Con todos los respetos. Caminamos. El encaje constitucional del derecho a decidir. Aquí he traído una reflexión de un jurista internacional, Charles Taylor, que como veis, pues no se trata, como a mí me han tachado a lo largo de mi vida, ¿verdad?, de ese loco independentista, secesionista, racista y xenófobo, sino que, bueno, se trata de una figura con carácter internacional. ¿Y qué es lo que dice sobre el derecho a decidir? Pues dice esto, dice, la novedad del pensamiento político moderno, os traigo ideas de gente avanzada, porque a veces se nos tacha a quienes defendemos la editorial nacional vasca como personas, bueno, que defendemos el pasado, que defendemos las anticuallas. Yo soy ciudadano universal, defiendo la cultura universal. ¿Tú qué estás defendiendo? ¿La cultura vasca, la lengua vasca? Por favor, eso es... ¿Acaso la cultura universal es algo más que el sumatorio de las culturas locales que son propias y diferentes? ¿Acaso la cultura universal, si nosotros no aportamos la nuestra, los catalanes la suya, los escoceses la suya, los españoles la suya, acaso será más rica? En estos momentos tomamos conciencia de lo que es la crisis económica, porque cuando no tenemos nada en la cartera, no tenemos nada en la cabeza. Es la capacidad de consumo lo que nos da, lo que nos ofrece posibilidad de sentirnos bien en la vida y la felicidad. Pero lo cierto es que lo que no estamos viendo es qué es lo que hay detrás de este modelo económico pérfido. La globalización es un problema, es un proyecto ideológico. El Instituto de Innovación de Stanford, de la Universidad de Stanford en California, con la que el centro trabaja, dice que de las algo más de 5.000 lenguas, culturas, pueblos que existen en estos momentos en el mundo, atención, apenas van a quedar 500, gente de Navarralde, 500 para finales de este siglo, 500. Y yo me pregunto, esa cultura universal que abraza el falso progresismo, ¿será a finales de este siglo con 500 pueblos, lenguas, culturas, más rica que hoy con más de 5.000 pueblos, lenguas, culturas? No. En la medida en que se liquida una lengua y un pueblo, la cultura universal no es más rica, es más pobre. Es más pobre. Y estamos asistiendo, sin darnos cuenta, a lo que es un auténtico episodio de liquidación de las culturas, de los pueblos, de las lenguas. Pues dice Charles Taylor que el pensamiento político moderno, no el atrasado, el moderno, es la idea de que un pueblo existe antes de darse una forma política. Claro, nuestro pueblo existe antes de que se den los movimientos constitucionales en España. Y en Francia, antes de que se diera el primer intento constitucional de 1808, no existía el pueblo vasco. ¿Pero qué tontería es esa? Claro, y desde entonces ha habido 11 constituciones que han dicho cosas completamente diferentes. Pero eso no afecta a la realidad de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo es
anterior y por lo tanto existía antes de darse una forma política en concreta, que hoy es la que tenemos, a través del mejoramiento y del Estatuto de Gernika, y que puede ser en el futuro la que nos dé la gana. Y nos lo tenemos que creer nosotros, pobres, si pensamos que nuestra solución va a venir de Madrid, de París o de Bruselas. Eso sí, es pensar en la hada madrina. Eso no existe, está en nuestras manos. No hay que mirar hacia afuera, no hay que buscar excusas. Y adelanta y dice, el pueblo existe independientemente de la organización política y que por añadidura es capaz de modificar su organización actual y darse otra. Claro, eso entronca directamente con lo que opina otro economista, premio Nobel, Rifkin, que tampoco es caracterizado por ser un nacionalista vasco, que dice que tras de haber pasado un largo periodo colonizado por el mercado y el Estado-nación, la sociedad civil, esto es lo que preocupa hoy a los poderes en el mundo, la sociedad civil. Estos movimientos que estamos viendo todos los días en la calle, que el establishment político y económico trata de deslegitimar, porque la gente les está diciendo a las fuerzas políticas convencionales que no les quiere, que se ha acabado, que no comulga con ruedas de molino, que no les acepta más. Y esto es lo que está provocando todo el movimiento de indignación en el mundo, y lo que provocará aquí también un movimiento de sentimiento nacional imparable. Yo soy optimista. Un movimiento de sentimiento nacional imparable. Está haciendo notar su empuje a fin de recuperar su papel central en el esquema de la vida pública. Bueno, a partir de aquí dos reflexiones hacia atrás para comprender. Decía Kierkegaard, la vida para ser comprendida tiene que ser mirando hacia atrás, para ser vivida hacia adelante, ¿de acuerdo? Sin perder de vista. Pero para ser comprendida, hacia atrás, porque el que no sabe de dónde viene no sabe a dónde va. Si no sabemos de dónde venimos, somos como una barca a la deriva, sin velas. Llegamos, por lo tanto, a donde nos lleve el viento. Si pega del sur hacia el norte, si pega del norte hacia el sur, sin ningún criterio, sin saber a dónde ni cómo, hacia atrás. Primero, tenemos que confiar más en nosotros mismos de lo que confiamos. Yo esto le suelo llevar, esta transparencia le suelo llevar a los alumnos en América. Aquí veis a John Adams, que es el segundo presidente de los Estados Unidos, que fue el que presentó, al primero, como sabéis, fue asesinado, y entonces Lincoln, y entonces el segundo presidente fue el que presentó esas enmiendas que vienen a confirmar la Constitución de Estados Unidos. ¿Sabéis qué pueblo puso como ejemplo para los representantes del pueblo de los Estados Unidos? Este pueblo del que decía esta gente extraordinaria que ha preservado durante más tiempo que ninguna otra nación en Europa sus leyes viejas, su personalidad, su lengua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabéis de quién hablaba? Hablaba del pueblo vasco. Esto es algo desconocido. Cuando presenta la Constitución de los Estados Unidos, el ejemplo que pone el entonces presidente John Adams es el del pueblo vasco. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues ¿qué es la Constitución? La auténtica Constitución del pueblo vasco, digan lo que digan las constituciones españolas y francesas que se escriban en los próximos años o en los que se han escrito en las anteriores, son nuestras leyes viejas. Los derechos históricos del pueblo vasco son la única Constitución del pueblo vasco. La única Constitución del pueblo vasco. Yo sé que hay en determinados ámbitos en que no les gusta oír esto, pero es lo que hay. Son la Constitución del pueblo vasco, porque son la expresión jurídica de la identidad de un pueblo, que tampoco es la expresión de un nacionalista vasco, sino de un nacionalista español, de este hombre, Herrero de Miñón, padre de la Constitución, cuando dijo que los fueros no pudieron ser ni confirmados ni abrogados en relación con la Constitución española. ¿Por qué? Porque son la expresión jurídica de la identidad de un pueblo. Esta es la frase que he cogido, ¿verdad? Porque son la expresión jurídica de la identidad de un pueblo. Y cosa tal cae fuera del alcance del legislador español, para entendernos, en tanto no se suprima la existencia del pueblo mismo. Es decir, que si no se suprime la existencia del pueblo vasco, no se podrá suprimir jamás la existencia de los derechos históricos del pueblo vasco. ¿Qué es lo que ocurre con lo que pasa, por lo tanto, a finales del siglo XIX, en 1876? Lo que ocurre es que lo que nos queda para nosotros es un último resto de nuestras veredades y libertades. En la parte sur, en la parte norte, ni eso de nuestro pueblo. Y entonces, claro, son los huesos del fuero realmente lo que nos queda. No nos queda el magro, no nos quedan los músculos, nos queda
los huesos del fuero, que estaba caracterizado por tres cosas: el pase foral, el se obedece pero no se cumple, que vosotros en vuestras cortes y nosotros en nuestras juntas podíamos decidir al respecto, y por lo tanto aquello que creíamos que aprobaba en Madrid contravenía el fuero simplemente no se aplicaba. En segundo lugar, era la exención militar, de modo y manera que nuestras gentes no iban al ejército español. Y en tercer lugar, la exención fiscal, no el concierto económico ni el convenio, no había pagos anuales como se establecen en el concierto y en el convenio, no. Normalmente lo que ocurría es que las coronas de Aragón y Castilla, las de las Españas, etcétera, etcétera, aquí después de la conquista, a mí me hace gracia cuando se habla de la integración voluntaria, es increíble. Es increíble, no, esto es terrible. Yo estaba en Estados Unidos y le oí a un señor que hoy es rey de España, del pueblo vecino, decir esto, de la maravillosa integración voluntaria. Por favor, cuando estáis celebrando aquí, ¿verdad?, en el 12 celebramos el 500 aniversario. Bueno, la exención fiscal, lo que ocurría es que se solicitaban por parte de esos diferentes reinos, bueno, pues aportación de gentes para las guerras o aportaciones de dineros, etcétera, 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 que eran o no aceptadas, negociadas por parte de Cortes, por parte de las diferentes juntas generales. Esto era fundamentalmente, en esencia, el concepto del concepto del fuero y el autogobierno. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de autogobierno político o de autogobierno económico, o sacralizamos el convenio y el concierto, como si eso fuera así en sí mismo ya un acto de autogobierno pleno. No, el autogobierno es cultural, es político, y la economía es una rama muy importante, pero solo una rama. Indispensable, pero solo una rama de ese árbol. De hecho, quiero recordar que hubo autogobierno económico, entre comillas, a lo largo del proceso que va desde 1878 hasta 1779-80, en el caso de Navarra y de Álava, solamente retirado a partir de la guerra de Franco, del golpista, del dictador Franco, en el caso de Vizcaya y de Guipúzcoa, por considerar las provincias traidoras. Pero hubo autogobierno en Navarra o en Álava, a pesar de existir convenio y concierto. Hombre, por favor. Autogobierno en el sentido de tomar tus propias decisiones de arriba abajo. No, fue producto de una negociación, evidentemente, con las élites económicas, a las que se les ofrece, por un lado, un tratamiento muy mejorado desde el punto de vista de la fiscalidad, y por contra se retira completamente, ese es el acuerdo de Cánovas, cualquier tipo de cualificación política del fuero y del autogobierno. Ese es el pacto que se hace por parte de Cánovas del Castillo, que tantos quebraderos de cabeza nos ha traído después. ¿Qué os voy a decir en Navarra? En relación con la ley paccionada, etcétera, 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 y las consecuencias que aquello trajo, y las reacciones que vuestra propia comunidad tuvo con quienes negociaron aquellos acuerdos en aquel momento. Luego, por tanto, habiendo esa consideración de concierto de convenio, no hubo autogobierno, porque el autogobierno es articulado. Se suele decir, es que el concierto y el convenio son la sangre del sistema. Correcto, correcto, pero un cuerpo no funciona solo con sangre. No funciona solo con sangre. Un cuerpo tiene que tener primero estructura ósea, eso son instituciones. Tiene que tener músculo, competencias. Y entonces, si tú tienes estructura ósea, instituciones, si tú tienes estructura muscular, competencias, entonces sí, el sistema circulatorio, la sangre del sistema, concierto y el convenio, te hace funcionar como un cuerpo. Si no, eres como un Madelman, que está funcionando con un mando a distancia, normalmente es de Madrid. Como un muñequito de esos, en el que tú parece que se mueve, pero lo que se mueve son los hilos que están desde arriba, decidiendo si es la pierna derecha, la izquierda o cuál, la que realmente se mueve. Claro, de eso sabéis mucho, aquí, en este territorio hermano. Del funcionamiento como Madelmans, como muñecos, ¿verdad?, que son articulados desde manos que no están aquí, desde centros de decisiones que no os pertenecen, desde decisiones que vosotros y vosotras no tomáis, en absoluto, sino que en muchos casos aborrecéis. Bueno,
Ya hemos mirado hacia atrás, vale, vamos a mirar hacia adelante, y entonces si miramos hacia adelante, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que en el mundo, no en Cataluña y en Euskadi y en Escocia, no, en el mundo soplan vientos a favor del derecho a decidir. Eso sí, vemos que la democracia está, más que la nación, está en el centro ya del debate. Es una reflexión para el mundo nacional vasco. Tenemos que aceptar que probablemente podemos construir con 50-60% de la sociedad vasca en su conjunto si traccionamos la idea de la nación. Pero si traccionamos la idea de la democracia en términos de derecho a decidir, somos muchos más, muchísimos más. Podemos llegar a un 60, un 70, un 80% de la sociedad que esté detrás de que tengamos capacidad de decidir lo que creamos oportuno en favor de la unidad de España o de la independencia del pueblo vasco, que igual me da. Y la segunda es este binomio en inglés, que es el voice or exit. Esto es, me das la palabra o me marcho. Hoy ni siquiera tus hijos viven contigo si no participan de tu proyecto. ¿De qué van a vivir los países? Si se sienten maltratados, si se sienten arrinconados, si se sienten ninguneados. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre en el mundo? Esto es lo que ocurre, este es un estudio que se solicita, sí, hace frío, ¿verdad? Hoy yo me estoy moviendo y estoy, yo no sé si se puede quitar el... En un ejercicio del derecho a decidir, hemos decidido quitar el aire acondicionado. Bueno, esto es un ejercicio práctico del derecho a decidir, ¿no? ¿Os imagináis que alguien desde, yo qué sé, desde Córdoba, que están a 35 grados, tuviera que decidir sobre qué temperatura es la que tenemos aquí? Pues eso es lo que hacen todos los días. Bueno, bien. Este es un estudio que se presenta por parte de un catedrático, Jaume López, catalán, pero con muchos profesores de constitucional de toda Europa. Se le pide que haga un estudio por parte del Parlamento Europeo, no se lo pidió el alcalde de Guernica, no, el Parlamento Europeo le pide que haga un estudio sobre los procesos de identidad en el mundo avanzado. Y se estudian fundamentalmente en América, Quebec, en relación con Canadá, y en Europa se estudia el caso escocés, el caso de Flandes, en Bélgica, el caso de Greenland, Groenlandia, en Dinamarca, el caso vasco y el caso catalán. Entonces, las conclusiones que se presentaron, ahí os he puesto el título por si queréis acceder a él, porque yo no he visto en ningún medio de comunicación referencia en relación con estas cosas, lo cual es increíble. Estas cosas no se cuentan, estas cosas no se cuentan. Entonces, la primera conclusión es que, como ha dicho en la presentación, han aparecido muchos nuevos países, estados en Europa. ¿Qué es lo que ocurre? La conclusión de este estudio de investigación es que ninguno de esos nuevos países tiene tantas características institucionales, culturales e históricas como tenemos las naciones sin Estado que se estudian en ese estudio. Es decir, los 10 estados de la antigua Europa del Este tienen menos categoría, para entendernos, en términos jurídico-políticos, histórico-culturales y económicos que las que tendríamos las naciones sin Estado hoy en Europa. En segundo lugar, que la clave para acceder a la creación de los nuevos estados fue, más que la nación, la democracia. Ahora estáis viendo el caso de Ucrania. Ucrania en el año 93 se produce una cosa curiosa. Enero, febrero del año 93, casi el 87% de su población vota a favor de una autonomía, probablemente menor que la que tenemos los territorios vascos, la comunidad y la comunidad foral en relación con España. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Putin, que es un demócrata convencido de toda la vida, ¿verdad?, les dice que él se pasa por el forro lo que opine la gente en Ucrania. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que en diciembre se vuelve a consultar a la ciudadanía y el 95% de la ciudadanía en Ucrania vota a favor de la independencia el mismo año, entre febrero y diciembre. Voice or exit, me das la palabra o me marcho. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, os voy traduciendo, porque estas son publicaciones todas ellas en inglés, dice esta comisión de expertos que hay dos modelos en el mundo para solucionar estos problemas de identidad. Y dice, uno es el modelo Canadá, que se está aplicando Quebec, Canadá, Dinamarca, Greenland, Bélgica, Flandes, o Gran Bretaña, Escocia, en los que los estados matriz
los estados-nación, aceptan que hay naciones en el seno de esos estados que tienen perfecto derecho a tomar sus decisiones. No la tontería que se dice en España. No, no, es que somos todos los británicos los que tenemos que decidir, pero ¿cómo van a decir todos los británicos? Hombre, por favor, van a decir los escoceses, y van a decir los flamencos, y van a decidir la gente de Groenlandia, no la gente de Dinamarca, pero ¿qué tonterías son esas desde un punto de vista? Pero todos esos argumentos están, al cabo del día, son argumentos podridos, mercancías podridas, pero nos entran por las televisiones, bum, 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 hasta que nos aplanan. En ningún caso de estos va a votar Canadá o va a votar en lugar de Quebec, pero ¿qué tontería es esa? Por favor. Bueno, dice dos modelos, uno, en los que estos estados aceptan que en su seno hay naciones que tienen derecho a decidir, les gustará más o menos, pero se acepta, y un solo caso diferenciado, el caso español, que como ahí os digo, no acepta ningún tipo de soberanía más allá, aunque su constitución habla de constitución plurinacional, es decir, varias naciones dentro de un estado, aunque su constitución habla de plurinacional, sin embargo, no acepta que exista soberanía que no resida en las Cortes Generales de Madrid. Y que, por lo tanto, el futuro de Euskadi y de Cataluña se decide en Madrid. No se decide en los diferentes pueblos. Claro, esto nos devuelve al planteamiento anterior. Menos democracia, más independencia. Esto lleva imparablemente creciendo a los partidos soberanistas, ¿verdad?, en Cataluña, en el pueblo catalán y en el pueblo vasco. Y así seguirá. Y así seguirá por más tiempo. Os llamo la atención sobre una cuestión. En la comunidad, por primera vez en nuestra historia reciente, los dos primeros partidos somos nacionales vascos. Por primera vez en nuestra historia. Y los partidos españoles son tercero y cuarto. ¿De acuerdo? Otra cosa es que tengamos inteligencias en la parte final de mi intervención para aprovecharlo. En lugar de andar perdiendo el tiempo. Bien, caminamos más. Bueno, pero esto no solamente pasa ahí. Aquí os he traído el caso de Puerto Rico con Barack Obama. Barack Obama les hace esta afirmación en marzo del año 2011. Estoy firmemente comprometido con el principio de que la cuestión del estatus político es una materia de derecho a decidir que corresponde única y exclusivamente al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué os parece una declaración de esta naturaleza por parte de Rajoy? Pues no debiera, porque las sentencias de Kosovo al respecto fue muy importante. Kosovo no decidió la gente, decidió el propio Parlamento de Kosovo. Se llevaron a los tribunales internacionales de justicia. ¿Qué es lo que dijo la Corte de Justicia de La Haya en el año 2010, no hace 2010 años? Que la voluntad del pueblo expresada democráticamente no viola el derecho internacional. No hemos hecho utilización de esta sentencia. Lo tenemos todo virgen para poder desarrollar. Pero es que no solamente lo dice Kosovo, no solamente lo dice el presidente de Estados Unidos, fijaros bien qué reflexión es la que hace David Cameron en relación con el proyecto escocés que en estas jornadas estáis analizando. Leemos, el Reino Unido no puede mantenerse unido como país sin su consentimiento. Quiero ser el primer ministro que mantenga el Reino Unido como tal, claro. Pero creo que hay que respetar a los escoceses. He garantizado, por tanto, que puedan celebrar ese referendo de forma que sea decisiva, legal y justa. Y añade, el Reino Unido no puede mantener un país en su seno contra la voluntad de su pueblo. Bien, a mí me gustaría tener, por lo tanto, una declaración similar por parte del presidente francés y por parte del presidente español. Creo que sería lo justo, lo necesario, lo que tenemos que buscar democráticamente con ahínco en los próximos tiempos, porque el futuro es identidad. Lo dice Montserrat Guibernau, es una catedrática de economía, ella es catalana, pero es profesora de la London School of Economics, y ella traslada esta reflexión. El renovado énfasis adquirido por la identidad nacional brota de la necesidad de una identidad tanto colectiva como individual. La política de identidad incluye un elemento progresista en la medida en que defiende a los débiles, a los diferentes. Aquí tenemos un ejemplo para nosotros. Si dejamos de ser alguna vez solidarios, dejaremos también de ser pueblo. Si dejamos de ser solidarios, dejaremos también de ser pueblo. Y por lo tanto, la identidad, ¿qué es lo que ocurre? Que ha dejado de ser solo un proyecto político. La identidad está directamente relacionado con el desempeño
y la consecución del desarrollo humano sostenible. Habíamos pensado que reivindicar nuestra identidad era solo un proyecto político. Se ha acabado. La identidad, ser tú mismo, no dejar que los demás decidan por ti, hablar tu propia lengua, no dejar que las lenguas de los demás te representen a ti, ha dejado de ser un proyecto político. Se ha convertido en un proyecto de naturaleza socioeconómico. Aquellos que prescinden de profundizar en su identidad caen en una depresión socioeconómica, no solo política, también de naturaleza socioeconómica. La hoja de ruta de la prosperidad, dice Stiglitz, que tampoco es nacionalista vasco ni catalán, sino premio Nobel, que son los países que tomaron el futuro en sus manos los que más se han beneficiado de la globalización. Por eso cuando tú en la presentación decías que hay cada vez más países, claro que hay cada vez más países, porque se han dado cuenta que ser ellos mismos no solamente les da un estatus político, sino sobre todo calidad de vida para sus hombres y mujeres. Claro, esto es lo que ocurre de los Estados miembros de Naciones Unidas. Tú hablabas en la presentación, en el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, eran 51. En el año 2011 eran 193. Pero van a ser más de 200 en el año 2020. La evolución de las fronteras en Europa era que en el año 14, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, eran 20. En el año 49, después de la Segunda Guerra Mundial, eran 26. Hoy son, en el año 2014, 47. No nos creamos la milonga, pero ¿estos a dónde van? Pero si cada vez son menos, pero son cada vez más. Somos cada vez más. Somos cada vez más. Por eso soplan vientos a favor del derecho a decidir. Por lo tanto, ¿por qué no en el año 2020 Escocia, Flandes, Quebec, Cataluña, Euskadi, etcétera, 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 Euskal Herria, Baskonia? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si lo queremos, lo haremos. Y si no lo queremos, no lo haremos. Pero tenemos ahí el año 2020 como, bueno, pues una frontera bonita para ir caminando, porque lo que antes os decía se refleja aquí. Por primera vez, ya Naciones Unidas, ella es la presidenta, fue presidenta de New Zealand, de Nueva Zelanda, durante 10 años, Helen Clark. Y por primera vez, ella es ahora directora del programa de desarrollo de United Nations. Y entonces ella presenta que la cultura es absolutamente determinante, un aspecto determinante en el desarrollo humano, lo que antes os decía. Ha dejado de ser un proyecto político para ser un proyecto ya de naturaleza socioeconómico-político. Y que vivir las vidas, vivir la vida, para que la vida merezca la pena, la gente tiene que tener derecho a decidir sobre su identidad, a decidir y a definir qué es lo que son, no qué es lo que no son. Yo no tengo que decir que no soy español, yo soy vasco. Esa definición por exclusión no me gusta. Yo no tengo que decir qué es lo que no soy. Yo puedo decir lo que soy. Esta es la clave, fundamentalmente, en la que se va a desarrollar el nuevo papel de la cultura en el desarrollo. La conclusión, desde mi punto de vista, está claro. No estamos, por lo tanto, ante una cuestión de naturaleza jurídica, estamos ante una cuestión de naturaleza política. Y, por lo tanto, la sociedad civil, como antes hemos visto, organizada democráticamente, tiene un poder terrible, imparable, en el siglo XXI. A eso es a lo que tenemos que optar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues que se va a aplicar el binomio voice or exit, o me das la palabra o me marcho. Y aquí, y en el futuro, o estamos ante la aceptación por parte de España, o por parte de Gran Bretaña, o por parte de Bélgica, o por parte de Canadá o por parte de Estados Unidos del ejercicio al derecho a decidir, os los he dicho todos porque en todos esos países está aceptado ya el derecho a decidir de Quebec, el derecho a decidir de Greenland, el derecho a decidir de Flandes, el derecho a decidir de Escocia, o ¿qué tendremos? Tendremos declaraciones unilaterales de independencia. Que ya el derecho internacional comienza a aceptar cuando el Estado matriz no acepta la negociación.
no acepta la negociación. Por eso es muy importante que nosotros articulemos permanentemente la necesidad de negociación. Pero si la negociación no se acepta, y no se acepta tampoco una formulación en relación con el derecho a decidir, me temo que vamos a ver en el futuro declaraciones de independencia. Bueno, esto es difícil. Siña, quiña, seguiñá. Esa tendréis queres, ¿está? Pues lo imposible se hace haciendo. Bueno, pues mira, hay una cosa preciosa. A Miguel Ángel le preguntaron, oye, ¿cómo haces para producir estatuas llenas de vida? Le preguntaron. Miguel Ángel dijo, las estatuas están ya en el mármol, solo hay que sacarlas. Nosotros tenemos el mármol o no tenemos el mármol. Nosotros tenemos un pueblo como la copa de un pino de grande. Los pueblos no se miden en kilómetros cuadrados, ni las personas en centímetros. Yo conozco personas de 2 metros que son muy pequeñas y personas de 1,50 que son muy grandes. Y depende con quién te compares. Si nos comparamos con China, somos muy pequeños, pero no nosotros. Alemania también es muy pequeño. Y si nos comparamos con Luxemburgo, Alemania es muy grande y nosotros también. Vale, pues ya tenemos el mármol. Luego, por tanto, a coger el martillo, Esto es martillo. Esto es martillo. Y nada de pegarle al martillo 2 veces al año. Esto hay que darle todos los días de 10 a 15 horas per cápita. Bueno, quiero deciros ya para terminar, en relación con el Aguirre Center, ¿de qué se trata esto? Pues bueno, se trata un poquito de tomar... está en inglés porque nuestro origen es en Estados Unidos, ahí es donde hemos puesto el primer pie y trabajamos, como os he dicho al comienzo, con 2 conceptos. Concepto de pueblo vasco y concepto de desarrollo humano sostenible. Lo más viejo abrazado a lo más nuevo. Esto fundamentalmente lo que propicia es que lo que fue un proyecto inicialmente realizado sobre el Basque Case, el caso vasco, así se denomina, el proyecto de investigación que yo dirigí en esas 2 universidades, con la incorporación última el año pasado de la Universidad del País Vasco, Emanta Zabalzazu, con el lema que tiene la UPV, se formula el Aguirre Lehendakari Center, que básicamente en un mundo en el que el más grave de los problemas, desde mi punto de vista, y yo soy economista, el más grave problema que tenemos los economistas es que no tenemos ni idea de lo que está pasando. Entonces, ¿cómo vas a acertar? Es imposible. ¿Conocéis algún médico que sin hacer un diagnóstico te sepa aplicar una terapia? Es imposible. Tenemos un problema de diagnóstico. Entonces, solo hay una manera de hacer un diagnóstico, es mirar al mundo para ver lo vasco, para ver nuestros productos, para ver nuestras gentes. Nosotros somos un pueblo de 3 millones de personas a los 2 lados de los Pirineos, pero tenemos 6 millones de vascos y vascas en el mundo. Nuestra diáspora es el doble de la población de nuestro propio pueblo. Euskal Hiria, la Euskal Hiria tiene 9 millones de personas. Eso es los que somos en el mundo. Hay que mirar al mundo para ver lo vasco. ¿Qué es lo que pretendemos? Nosotros empezamos aquí, muy humildemente, con este centro, empezamos en Columbia y en George Mason, en Washington y en Nueva York. Le acompañamos después alianzas estratégicas en Europa. Estamos trabajando con la Universidad de Ulster, estamos trabajando con London School of Economics, estamos trabajando con la Universidad de Zagreb. Le añadimos después, en el año 2014, nacimos el año pasado todavía, el espacio de Latinoamérica. Estamos trabajando en varios proyectos de investigación con el Basque Case. Dentro del Basque Case, uno de los elementos centrales que es percibido como una especie de milagro es la recuperación de nuestra lengua, del euskera, la lengua navarrona. Por cierto, muy importante de qué manera es el establecimiento de sus condiciones de cooficialidad. Allí donde la cooficialidad es absoluta y total y en todos los territorios se presenta clarísimamente un crecimiento al alza. Allí donde, como en este territorio hermano, es cooficial en determinados lugares y en otros no, ¿qué es lo que ocurre? Que en unas partes se muere, en otras tiene una tendencia al alta. Y allí donde, como nuestros hermanos del norte, no existe cooficialidad alguna en Iparralde, la lengua va hacia abajo. Entonces el euskera está contemplado como una experiencia piloto, un laboratorio de vida en relación con las lenguas hoy en el mundo. Y estamos trabajando aquí en relación con quechua. 10 millones de quechua hablantes en 5 países, 5 naciones.
Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, que son incapaces, todavía no tienen superado la guerra de hace 150 años, ha abierto unas heridas impresionantes entre ellos. Sin embargo, están sentados a la mesa con el proyecto de recuperación del quechua y están mirándose en el espejo de lo que hemos hecho nosotros. Tener en cuenta que en Latinoamérica el gran drama es que la pérdida de las lenguas es tremenda. Brasil precolombino hablaba 1.700 lenguas, antes de Colón 1.700 lenguas. Hoy apenas quedan vivas 170, de las cuales 160 y mucho están al borde de su desaparición. Ahí también la cultura universal es rica de pelotas. Bueno, entonces estamos trabajando con quechua, estamos trabajando con mije, o vamos a trabajar con mije, en el caso de Oaxaca, del estado de Oaxaca, en México. Estamos trabajando con la Universidad de los Jesuitas, que es una universidad indígena, en relación con el mije, recuperando una de las lenguas. Hay muchas, pero claro, no podemos ir al auxilio de todas ellas con nuestros modelos. Y estamos trabajando también, por cierto, en la recuperación de lenguas aquí, en Japón, en Okinawa, con la Universidad de Okinawa, que están preocupadas con la recuperación de lenguas vernáculas, porque la recuperación de la lengua, como antes hemos visto, no solamente es un elemento cultural, es que tiene una trascendencia brutal en el desarrollo económico y en la superación de problemas políticos. Antes decíamos, el grave problema de Latinoamérica, ¿cuál es? Que las únicas lenguas oficiales son las lenguas de los imperios, sea el español, el inglés o el portugués. Solo hay una lengua cooficial, el guaraní, en Paraguay, la única. Entonces en Japón pasa igual. Japón tiene a Okinawa 40 islas pobladas, alrededor de 900 kilómetros del mainland, de Japón, separado. Están en la recuperación de la lengua. Nosotros estamos defendiendo en relación con el quechua, que es un instrumento central no solamente desde el punto de vista cultural, pero como una palanca de transformación socioeconómica y de superación de los problemas políticos que tienen en esos pueblos. Bueno, vamos a ir a South África. Me voy antes del verano, South África, Johannesburgo y Cape Town, las dos universidades. Nos acompañan también diferentes actores del caso vasco, del proceso de transformación en estos lugares, y queremos echar en el 2015 raíces en Asia, a través de la Universidad de los Jesuitas en Manila, del Ateneo, que tiene una aportación de los vascos, una aportación de la diáspora vasca muy importante allí. En definitiva, mirar al mundo, esta mirada, para tener un diagnóstico, ¿verdad? Y al mismo tiempo, la mirada en el sentido contrario, desde el propio País Vasco y a través del centro, ver el mundo. Esto es el doble contenido que queremos dar desde el centro. ¿Cuál es la clave? Hoy, a través de un ordenador como aquel, tú puedes acceder al conocimiento. La clave hoy no es saber. Todo el mundo podemos saber. La sociedad conectada. De los 6.000 millones de personas tenemos a 3.000 millones de personas para los que no tenemos solución. La sociedad desconectada es la nueva forma de marginación del mundo. No tenemos solución. Pero la sociedad conectada, la clave de la creatividad no consiste en ver, porque todos vemos lo mismo. ¿Cuál es la clave? La clave es pensar algo distinto. Y para pensar algo distinto, ¿cuál es la clave? Para pensar algo distinto, os recuerda esto, ¿no? Qué bonito, esta marea humana. La clave, para pensar algo distinto, ¿cuál es? Es tu cultura. Yo, en un polinomio, haciendo un resumen de mi charla, diría que aquí es donde está la gran visión de futuro, ¿no? I más D más I, o sea, investigación, desarrollo e innovación. Tú puedes aprender de las experiencias que en el mundo se están haciendo en relación con este tipo de cuestiones. Pero la clave, ¿cuál es? Acá, guk esaten dugu kultura kaz. Eta guk ipinten badugu gureka inork ez du ipiniko. Si nosotros no ponemos nuestra K, no la pondrá nadie. Y podemos aprender mucho en materia de investigación, desarrollo, innovación, pero eso no sirve. Tenemos que incorporar nuestra K de cultura. Y esa es propia. Yo suelo decir a veces que da igual que os marchéis todos vosotros, si vais todos vosotros al servicio, pues está muy bien. Pero si no voy yo, no me alivio. ¿Sabéis? No me alivio, tengo que ir yo. Tengo que ir yo, que soy más pequeño, que tengo menos metros cuadrados, que hablo una lengua de hace 7.000 años, en fin, todas esas cosas raras, extrañas, lo que queráis. Pero esto es algo propio y diferente, es igual que ir al baño.
tienes que ir tú para aliviarte, pues pasa igual. El futuro está básicamente marcado en esta K. En esta K y en otra de la que tenemos que aprender mucho. Yo antes hablaba de los argentinos. Los vascos y vascas en la diáspora nos dan un ejemplo todos los días. Viven juntos. Viven juntos. Viven juntos. Porque así lo quieren ellos. Porque así lo quieren ellos. Y si algún día nosotros caminamos, tendrá que ser porque así lo queremos nosotros también. Pero, sobre todo, sin pegarnos. Hay una canción preciosa que nos da la enseñanza. El Carrequín, Mesedes, el Carrequín. Juntos, juntos, sin pegarnos. Sin pegarnos. Basta ya. Ya nos hemos destrozado hasta límites insospechados. Basta ya. ¿Recordáis esta canción? La cantamos juntos. Zenbat gera lau bat hiru bosazpi. Berriz. Zenbat gera lau bat hiru bosazpi. Zer egin dugu ez errez, zer egiten dugu alkarko, zer egingo dugu alkari, zer egingo dugu alkari, hori ez, hori ez, hori ez, hori ez. Pues eso, hori ez, eskerrik asko.